Distintos sectores de los Estados Unidos de América, particularmente empresas especializadas en finanzas y en política, sobre todo economía política internacional, empiezan a presentar análisis realmente preocupantes de lo que, de acuerdo a los expertos tanto en economía como en política latinoamericana, la relación de México con Estados Unidos está inquietándoles porque ellos se preguntan qué sucede con México, qué es lo que ellos creen que está sucediendo en este momento y qué creen que sucederá el próximo año. Por ejemplo, comentaba uno de los panelistas que este 2023, ellos le dan mucho valor los americanos al tema de Pancho Villa, porque acuérdense que Pancho Villa en el marco de la revolución, Pancho Villa pues era un bandolero, era un tipo excepcional, muy valiente, que se metió en la revolución por azares del destino, como lo hicieron muchos revolucionarios. Y entonces, pero Pancho Villa tuvo la osadía de invadir Estados Unidos, ¿no? Una ciudad por allá, y es muy famoso porque pues lo vieron como un general que invadió territorio americano, ¿no? Aunque fue un cachito nada más, pues, ¿no? Pero son cosas que quedan en la historia y que suceden y que hay que tomar en cuenta. Y a ellos les llama mucho la atención que el gobierno de México en este año 2023 decretara y declarara pues que iba a ser el año de Pancho Villa. Y desde luego que algo que está llamando mucho la atención, aparte de ese detalle que es irrelevante en mi opinión, el tema de Pancho Villa, es que dicen que México empieza a vivir una economía de pánico. Y ellos siempre haciendo el comparativo de que México es socio comercial de Estados Unidos y vecino y prácticamente un asociado estratégico que a ellos les garantiza una fortaleza en su economía, pero también les garantiza la seguridad nacional, porque pues la frontera con México es muy grande, son casi 3.000 kilómetros y es prácticamente pues su frontera sur, ¿no? Entonces ellos planteaban como una conclusión de lo que estamos viviendo y decían que el pánico se empieza a apoderar de México y de su economía, porque dicen que las afores, por ejemplo, van en descenso, la carestía de la vida no se detiene, cada vez es más cara la vida en México, la inversión pública es desordenada, la inversión pública proyectada para el 2024 les está haciendo mucho ruido porque dicen que México tiene un déficit por una sencilla razón, porque está gastando dinero en exceso en cuestiones no productivas. Recordemos que los americanos siempre piensan en la producción, en la generación de riqueza, en cómo fortalecer las empresas y su economía. Y entonces ven que México está utilizando el recurso de este año 2023, pero sobre todo ya etiquetado el recurso para el 2024 en inversión pública no productiva, de una manera desordenada, y analizan el hecho de que cómo es posible que un país, en este caso un presidente de la República, decida que el gasto del país se va a ir básicamente al gasto corriente, pago de nóminas y sueldos, entre otras cosas. Y otra de las cosas que evidentemente inquietan mucho a los norteamericanos es que dicen, pues tú tienes toda una bolsa de dinero que viene de los impuestos que pagan los mexicanos, que es la riqueza nacional, pero la destinas básicamente a pagar nóminas, sueldos, becas, gasto social, y utilizas casi 7 billones de pesos de un total de 9.5 billones que va a ser el presupuesto del 2024, y esos pues los regalas, los das y no te producen nada desde el punto de vista de la economía, sino beneficias a la gente, pero no fortaleces a los sectores productivos, estos se manejan por separado.
Y como ellos lo ven desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista de consolidación de los sectores productivos, de lo que pueda generar empleos, de lo que deje un beneficio a largo plazo, etcétera, etcétera, pues obviamente le dan ese enfoque y no dejan de tener razón, desde luego, ¿no? Porque cuando uno invierte solo en gasto corriente, pues de qué vas a vivir después cuando no tengas dinero o cuando se te acaben tus ahorros. Y también les llama mucho la atención de que México, al tomar esta decisión y lo analizan, pues que esto es natural porque es producto de un gobierno de izquierda que se caracterizan por dar lo que no es suyo, pues en pocas palabras buscan consolidar al Estado mexicano más que a los sectores productivos privados, porque la diferencia en un gobierno de izquierda es que se privilegia a la gente, se privilegia al gobierno mismo, pues para ser más poderoso, centralizas todo, controlas todo, y ahí está el resultado. Pues vemos como casi 1 billón de pesos se le ha metido tan solo a Pemex, y lamentablemente pues eso no ha alcanzado más que pagar solo los intereses de la deuda de Pemex, y Pemex todos sabemos que va de mal en peor, y ya ni le hablo de la Comisión Federal de Electricidad, que cada vez está más enredada, más complicada. Escuchaba hace un rato en la radio cómo tuvo una pérdida impresionante este trimestre y la seguirá teniendo porque es muy ineficiente, tiene demasiado personal, no se moderniza, su capacidad de producir energía es muy limitada, todas las compras y manejos que hace los hace en base a deuda. Y entonces, hablando de deuda, pues algo que analizan los norteamericanos es cómo es posible si el país está en crisis, el país en vez de crecer va decreciendo, en vez de tener menos pobres tiene más pobres, en vez de tener paz y tranquilidad tiene más muertos como nunca lo habíamos visto, así lo ven ellos desde ya, tiene más crimen organizado y se meten mucho en el tema del fentanilo, los tiene obsesionados, tienen sus razones de fondo, pues que se mueran 50, 100 mil gentes al año no es cosa menor en un país desarrollado como Estados Unidos, y desde luego culpan a los cárteles mexicanos y al gobierno que los protege. Entonces en sus análisis y todo esto, pues no deja de llamar la atención el hecho de que el gobierno mexicano ya aprobó a través de su Congreso que el próximo año se va a endeudar 2 billones más. Esto imagínense qué locura. El hecho que te autoricen tener más deuda, pues significa que vas a sacar créditos, pero que se van a ir al Tren Maya, a la refinería, a seguir rescatando a Pemex o a intentar revivirlo, a Comisión Federal de Electricidad, de manera tal que la mayoría de las obras que se nos venden, que las estamos haciendo los mexicanos con puros recursos que nos ahorramos porque no hay corrupción, pues aquí se desploma esa versión, ese mito, esa leyenda, uno de que no es corrupción y la otra de que no nos íbamos a endeudar. Se acabó el compromiso histórico de más de 20 años de decir que la deuda externa o la deuda era el enemigo, el diablo de los mexicanos. Ahora el diablo lo tenemos en casa, ya lo aprobó el Congreso y agárrese porque ahora usted y yo vamos a deber más como mexicanos, el país va a deber más y va a endeudarse más. Un gobierno que dijo que nunca se endeudaría. Y a esto le suman en el análisis la violación de las leyes y de los acuerdos con Estados Unidos y Canadá. Ahora ya pues era un panel de análisis de cómo ven los americanos, sobre todo los financieros, a México, y dicen México está incumpliendo con el Tratado de Libre Comercio. Hay inversiones norteamericanas y canadienses superiores a los 50 mil millones de dólares inactivas porque el gobierno mexicano no les quiere ni tan siquiera recibir ni dar para adelante, mucho menos conectarlas. Y se refiere a las plantas de energía solar y eólicas que ya existen en México, pero que no están conectadas porque no solo las bloquearon, sino se fueron a controversia en el Tratado de Libre Comercio y serán los tribunales internacionales o los paneles que hay los que decidan qué hacer al respecto. La verdad es que es lamentable escuchar cómo te ven, pero es algo que no podemos negar. Así que, lamentablemente, cómo nos ven los norteamericanos en este momento es de preocuparnos,
por muchas razones. Saludos.